Mis hermanos, Dios les bendiga. Quisiera que por favor me acompañaran para continuar con nuestras prédicas que hemos venido haciendo. Vámonos al libro de los Hechos, capítulo 11. Por favor, busquen en sus Biblias Hechos, capítulo 11. Y oramos para poner todo en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este día. Gracias, mi Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de poder ministrar tu palabra, Señor, de poder seguir hablando, Señor, de tu palabra. Gracias por los hermanos que hoy nos acompañan aquí, Señor. Gracias también por los hermanos que hoy se están conectando, Señor, a través de las redes sociales. Gracias por cada uno de ellos, por sus vidas, Señor. Gracias porque tú hasta hoy, Señor, nos has provisto, Señor, de todas nuestras necesidades, Señor. Sabemos, Dios, que hoy estamos un día más, Señor, para glorificarte, Señor, y estamos un día menos, Señor, que contará para el fin de esta pandemia, Señor, y para tu venida, Señor. El día de tu venida, Señor, el llevarnos contigo y unirnos contigo, Señor, en las nubes, como dice tu palabra, Señor. Gracias por todas las cosas, en nombre de Jesús. Amén. Para entrar en contexto de lo que venimos hablando de esta serie del libro de los Hechos y de cómo es el nacimiento de la iglesia del Nuevo Testamento, quisiera hablar hacer un repaso de lo que predicó el pastor Iván la semana pasada. Y él estuvo hablando de cómo Pedro, guiado por el Espíritu Santo, fue y le predicó a un gentil llamado Cornelio. Él aquí nos enseñó la semana pasada de cómo Pedro le mostró el Evangelio al hermano a Cornelio de una manera totalmente bien práctica en cuanto a 4 maneras de comunicarle el Evangelio. La primera fue con un Cristo ungido. Era ese Cristo que hacía milagros, sanidades y prodigios del cual el Antiguo Testamento hablaba. También nos habló de el Jesús el sufriente, de cómo Jesús, ese ungido, había sido muerto en la cruz del Calvario. También nos habló del Cristo resucitado, es decir, que no se quedó en la tumba, no se quedó tampoco en la cruz, y es una prueba indubitable que Jesús no está en la tumba. Nos habló de ese Jesús resucitado. También nos habló de ese Cristo Salvador, de cómo Pedro le habla a Cornelio y le dice que solo a través de Jesucristo es que se obtiene la salvación y la vida eterna. Hoy vamos a continuar con este relato y nos habla en el versículo 11, en el capítulo 11, nos habla acerca de cómo Pedro tuvo que entregar cuentas a la iglesia en Jerusalén. Y dice el versículo 1, oyeron los apóstoles, estamos hablando Hechos, capítulo 11, versículo 1, dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Esta noticia llegó rápido a los oídos de los hermanos en Jerusalén, y en nuestros días, cuando escuchamos que personas han recibido el Evangelio, que personas han comenzado a seguir los pasos del Señor Jesús, para nosotros es realmente un gozo, realmente para nosotros es de alegría, suma alegría, cuando nosotros nos enteramos que un familiar, que un amigo, que un conocido ha aceptado al Señor Jesús. Para nosotros es de regocijo, para nosotros es de total alegría. Recuerdo que cuando hay personas que me dicen, hermano, acabo de aceptar al Señor, las palabras que me salen es gloria a Dios, porque sé y he entendido de las bendiciones que ese hermano comenzará a gozar a partir de ese momento. Y es interesante porque también en el momento en cual cada uno de nosotros, los que somos cristianos, nos hemos convertido, hemos llamado a aquellas personas que alguna vez nos predicaron, que alguna vez nos hablaron la palabra y le decimos, hermano, acepté al Señor, he aceptado a Cristo. Y ese regocijo que siente en la persona realmente es algo indescriptible. Pero algo interesante en este texto es que a estos hermanos parece que no le agradó la noticia. Y dice, vamos a ver por qué, el versículo 2 dice, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban, es decir, peleaban, estaban en discusión, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Esto que hablan de los que eran de la circuncisión
son los judíos que habían creído en Jesús, que la Biblia también se refiere a ellos como los fieles de la circuncisión. ¿Quiénes eran estos de la circuncisión? Recordemos el pacto que Dios había hecho con Abraham, en los cuales todos los de Abraham en adelante, toda su generación, tenía que cortarse el prepucio como señal del pacto que el Señor había hecho. Recordemos que el Señor le había prometido a Abraham que en él, que le multiplicaría la descendencia, que su descendencia sería como las estrellas de las arenas del mar, y que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y cuál fue ese pacto que el Señor hizo con Abraham? Vamos a nuestras Biblias, Génesis capítulo 17, versículo 9 al 14. Génesis 17, versículo 9 al 14, y dice la palabra del Señor. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón de entre vosotros por vuestras generaciones. Y es interesante aquí que fue a partir del siglo pasado cuando la ciencia descubre que el ser humano o el niño, el recién nacido, a los 8 días algo sucedía en sus genes, que la etapa de cicatrización de las heridas estaba en un 120%. El día séptimo estaba al 100%. El día octavo estaba 120% y el día noveno bajaba nuevamente al 100%. El momento de cicatrización más grande que tiene el ser humano, o el momento preciso para una cicatrización correcta, es a partir de los 8 días de nacido, es decir, exactamente al 8º día de nacido. Y el Señor ya lo había establecido no sé cuántos miles de años cuando Abraham, y es la ciencia a partir del año pasado cuando descubre esto, ¿no? Vemos que Dios sabe todas las cosas. Dice versículo 13: debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón hizo, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Es por ello que cuando escuchamos el relato de David, cuando va a enfrentar a Goliat, le dice: ¿quién es este incircunciso? ¿Es por qué? Porque el pueblo judío, aquellos que no estén bajo el pacto, sencillamente lo tienen apartado como inmundo. Ahora bien, ¿cuál es el reclamo que le hace la iglesia, los hermanos que están en Judea, a Pedro? Vámonos al versículo 3 y vamos a ver por qué contendían con él. Versículo 3 dice, Hechos 11, versículo 3, diciendo, estos hermanos le decían a Pedro: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Lo mismo que pensaban con Jesús cuando comía con esta gente, se lo estaban diciendo también aquí a Pedro. Y este evento tan insólito que estaba sucediendo aquí, sencillamente ellos no estaban sorprendidos porque una familia había aceptado a Jesús y se había arrepentido de sus pecados, sino que cómo era posible que tú te hayas sentado a comer con ellos. Sencillamente estas personas no entendían y no comprendían que la salvación había sido para todos, era para toda la humanidad. Y qué increíble, y me pareció increíble esto, que la noticia voló de tal manera a los oídos de los hermanos mucho antes de que Pedro hubiera llegado a Judea. Pedro no había llegado y ya la noticia estaba allá. Ya se había corrido esta mala noticia, ¿no? Que Pedro, wow, este judío, este apóstol de Jesús, se estaba sentando con incircunciso. Qué increíble cómo vuelan las malas noticias, cómo vuelan los chismes, cómo vuelan estas malas intenciones, y Pedro era el último en enterarse de lo que estaba sucediendo. Pero recordemos algo, estamos en el libro de los Hechos, esto ya no sucede, esto es un libro histórico, esto ya no sucede, ¿no?
Quizás en nuestro tiempo es normal hablarle a una persona, predicarle, sentarnos a comer con ellos, sin importar su cultura, su religión, su raza. Pero en este momento realmente es totalmente distinto, en esta etapa, en esta época. Pedro quería explicarle a estos hermanos que eran celosos de la ley como tal, cómo él, y ellos querían que él le explicara cómo él había violado una norma, un paradigma, por qué él había entrado a comer con los gentiles y por qué se había reunido. Y en el versículo 4 hasta el versículo 13, y no lo voy a leer, sino simplemente voy a hacer un resumen porque esto se leyó la semana pasada y se explicó la semana pasada, y el que quiere entrar en contexto puede leerlo o puede ver la grabación de la semana pasada. Pedro comienza a explicarle y a contarle por qué sucedió o por qué él lo hizo. Y voy a hacer un breve resumen. Él les cuenta y les dice acerca de la visión del manto que descendía del cielo con animales impuros. También, cómo Dios le dice que mate y coma. Y él le dice Pedro le dice que ninguna cosa inmunda ha entrado en su boca. Luego Dios le dice que no llame él inmundo o impuro a lo que él ha purificado. También le habla Pedro, dándole el resumen a estos hermanos en Judea, de cómo llegaron 3 hombres a buscarlo y cómo fue él guiado por el Espíritu Santo para ir a Judea, ¿no? Luego también les cuenta de cuando llega a la casa de Cornelio, y Cornelio le dice que había un ángel que fue el que lo indujo a que llamara y fuera a buscar a Pedro. Y luego Pedro, para finalizar aquí, él termina diciéndole, cuando él comenzó a hablar del mensaje de salvación, cómo descendió allí el Espíritu Santo de la misma manera que sucedió en Pentecostés. ¿Y cuál era la intención de este resumen que Pedro les hizo a los hermanos en Judea? ¿Cuál era la intención? La intención era ayudarles a estos hermanos a que comprendieran de que él no lo estaba haciendo por voluntad propia, sino que esto lo estaba haciendo porque Dios se lo estaba ordenando, de que Dios era el que estaba detrás del asunto. Dios era el que estaba moviendo todas las piezas y era el que estaba haciendo todos sus planes para que el Evangelio se propagara aún más. Pedro había entendido en ese momento, cuando habla con el Señor y le dice que él no ha comido animales impuros, el Señor le dice que él no le llame impuro a estos animales porque él lo ha purificado. Pero se da cuenta de que el Evangelio tenía que hablarse a las demás personas. Y es interesante porque Pedro se dejó usar por el Señor, a pesar de que esto iba en contra de su cultura. Vemos cómo Pedro sencillamente comienza a obedecer lo que Dios le había dicho. Cuando llegaron estos 3 hombres a buscar a Pedro, Pedro no les dijo, es que mi cultura me lo prohíbe. Tampoco le dijo, es que estoy cansado, tengo sueño. Recordemos que Pedro se estaba durmiendo en la platabanda, ¿no? Es que estoy cansado, vamos luego. Tampoco Pedro le dijo, bueno, es que es muy lejos y no hay transporte, no hay gasolina, tampoco. O, ¿quién va a atender a mi familia? Pedro tampoco dijo eso como excusa. Simplemente él fue e hizo la voluntad para lo cual Dios lo estaba llamando, para llevar el Evangelio a otras personas. Ahora bien, en el versículo 14 dice algo muy interesante, que eran las palabras que le dijo el ángel a Cornelio. Dice el versículo 14, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y esas, mis hermanos, son las palabras que cada uno de nosotros necesita comprender en este momento. Necesitamos entender que Jesús es el único camino a la salvación. Necesitamos comprender que Cristo es el camino para la vida eterna. Desde el momento en que Adán y Eva pecan, Dios estableció que la paga o para poder saldar la deuda que teníamos con el Señor tenía que haber muerte. Y es por ello que el Señor estableció que la paga del pecado es muerte, según nos establece en Romanos.
Pero Cristo accedió, Cristo aceptó morir por cada uno de nosotros, morir por el pecado de cada uno de nosotros, y no lo hizo de una manera obligatoria. A Él no lo obligaron a hacerlo, sencillamente Él lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea, no hay que hacer sacrificios, no hay que hacer más nada, no hay que hacer obras, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos queridos, Cristo es el único camino, Cristo es la única verdad, Cristo es la vida eterna, y Él nos envió, Dios Padre nos envió a su Hijo para abrir el camino que estaba destruido a causa del pecado, para Él ser el puente entre el ser humano y Dios, y restablecer esa relación que se había roto. La manera de hacerlo es muy sencilla, es arrepentirse de los pecados, es aceptar al Señor Jesús como Salvador, es entregarle la vida al Señor, es pedirle perdón por nuestros pecados cometidos. Ahora bien, una palabra clave que el Señor le dice aquí, el ángel le dice a Cornelio, algo muy interesante, le dice, por las cuales serás salvo tú y tu casa. Y esa es una frase bien interesante que la veremos también mucho más adelante con el carcelero de Filipo. Y aquí me quiero detener un breve segundo, ya que esa palabra se tiene como que es una promesa para todos. No, fue algo que se le dijo exclusivamente aquí a Cornelio y se le dijo al carcelero de Filipo. Fue algo exclusivo, mi hermano. Cuando él dice que serás salvo tú y tu casa, ahí sencillamente lo que le está diciendo decir es que serás salvo si acepta al Señor Jesús, y el que esté en tu casa que comprenda lo que allí se le está diciendo. Una palabra clave para entender esto es por cuando le dice por las cuales serás. No le está diciendo por las cuales eres. Le está queriendo decir aquí es el verdadero camino de salvación. Van a ser las palabras que este hombre te va a decir. Que Cristo es el único camino, es la verdad y la vida. Ese es el verdadero camino de salvación. Y cada persona que lo entienda y comprenda de que esa realmente es la verdad, será salvo. ¿Por qué no es una promesa para todos? Sencillamente porque la salvación no es heredable. La salvación no se transmite. Cada quien debe tener su salvación propia. La salvación es individual. Entonces no puedo decir que porque mi mamá o mi papá son cristianos, son pastores, son evangelistas, son maestros, tienen 50 años en el evangelio, ya yo soy salvo. No, cada quien tiene que aceptar la salvación, cada quien tiene que arrepentirse individualmente de sus pecados. Versículo 17 dice, Pedro le dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Pedro les está diciendo, no existe de aquí en adelante ninguna distinción entre el creyente judío y el creyente gentil. Y él le dice algo bien interesante, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Es decir, ¿cómo yo puedo mantener la barrera que nosotros mismos hemos establecido entre los gentiles y los judíos? No puedo yo estorbar el trabajo que Dios ya ha establecido. Algo interesante, que algo se le había olvidado también a estos hermanos, o quizás no lo estaban aplicando de la manera correcta, era que Dios, cuando habló con Abraham, le había dicho que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y aquí se estaba materializando esa bendición. Ya Dios se estaba evidenciando, porque se materializó en el momento de que Cristo llega. Entonces aquí se estaba evidenciando de que la salvación era para todas las personas y no para un grupo en especial. Versículo 18 para terminar, y dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para toda la vida.
Cuando los líderes oyeron y comprendieron de que Pedro no lo había hecho de manera intencional, sino que fue Dios el que estaba detrás del asunto, sencillamente tuvieron que callar, tuvieron que guardar silencio y glorificar al Señor por lo que Él estaba haciendo. Realmente esta es una de las verdades que más ha costado que el pueblo judío hasta nuestros días entienda, que la salvación es a través de Jesús y que también los pueblos gentiles, como les llaman ellos, tenemos acceso a Jesús, tenemos acceso a la salvación, a pesar de que esto ya fue profetizado en Isaías 41:1, 41 al 6 y 49 versículo 6. Y aquí, nuevamente les digo, se estaba materializando la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Este sacrificio a través de Jesús, realmente al presentárselo ahí a Cornelio y ellos a darle, Pedro, la explicación, allí ellos comenzaban a comprender que la salvación era para todo el mundo, que la salvación no era para un grupo exclusivo, que el Dios de Israel no es solo para Israel, que la salvación no es solo para Israel o el pueblo judío, que la salvación es para el mundo entero, es quienes dispongan su corazón al arrepentirse de sus pecados y acepten a nuestro Señor Jesús como su único y suficiente Salvador y comiencen a vivir de las experiencias de la bendición del Señor. Y no estoy hablando de bendiciones ni de dinero, ni de beneficio financiero, ni estoy hablando de que se van a solventar y a resolver los problemas. No estoy hablando de eso, sino sencillamente que esta bendición de la cual les estoy diciendo es una bendición eterna, porque podremos estar la eternidad completa viéndonos con el Señor cara a cara. ¿Y cómo se puede hacer? Sencillo, es orándole al Señor, pidiendo que te perdone tus pecados, arrepentirte y comenzar a seguir una nueva vida, dispuesto a seguir los pasos del Señor. Oramos. Señor, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has mostrado, Señor, de que el camino está abierto para todos, que el que esté dispuesto, Señor, a seguirte, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por esa entrega. Gracias, Señor, porque no merecíamos tanto amor y sin embargo, Señor, no te negaste a darlo, Dios. Gracias, Señor, por cada una de las cosas que tú nos has dado, Señor, y gracias porque tú, Señor, hasta hoy tú nos has sostenido, Señor. A ti te damos, Señor, absoluta gloria, honra y honor. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor. Amén. Con ustedes, el pastor.